Hola, buenas. Esta va a ser la ayudantía número 9 de Fundamentos de Economía. La 8 se dio en el caso de que, o sea, se dio el caso de que esa semana justo hubo paralización martes, o sea, miércoles, jueves y viernes para realizar el petitorio para el paro. Así que por eso no lo hice yo, pero sí mis otros compañeros. No sé si se habrán ido o eso, pero asumo que cachan más o menos la materia, porque igual no se ve, es lo que se ve de esta. En esta ayudantía es como el 10% de lo que se vio en la 8, que es como de excedente total, productor, consumidor, todo eso. Así que igual vamos a repasar un poquito después. Así que eso, eh, para los que están primera vez en una de mis ayudantías, yo tengo un grupo de WhatsApp que está acá. Si quieren unirse, voy a dejarla ahí unos 5 segundos. Igual pueden pausar la grabación después y se unen. Tengo el grupo privado, o sea, con... Tengo que aceptar yo la, la solicitud para unirse, porque siempre, igual que ha dado el caso de que se ha unido gente que no es de la U o que no está en ninguno de los grupos de la comunidad que tengo yo con mis amigos. Así que eso. Esta ayudantía son dos comentes y un ejercicio piola, que es numérico, y que lo más probable es que la prueba tenga un ejercicio así. ¿Cuántos puntos tendrá esa pregunta? Cuando yo di el ramo tenía 3,2 puntos, o sea que tenía todo bueno esa pregunta, tenía un 4,2, pero no sé cómo lo harán ahora. Así que eso. Comente uno. En un mercado perfectamente competitivo, el gobierno decide aplicar un impuesto del 20% por unidad. Un analista indica lo siguiente. Esta política le permite recaudar fondos al Estado, pero a costa de los consumidores. Comente. ¿Se dan cuenta? Será como 8 puntos. Es el profe sacó la pregunta de una prueba, no del tiro. Así que eso. ¿Qué hay que saber? Ya, primero hay que saber qué son impuestos. Los impuestos son la principal fuente de ingreso fiscal destinado al gasto público y la implementación de políticas públicas. El ejemplo, las plazas públicas, los hospitales públicos, etcétera. Los impuestos modifican conductas de los productores o consumidores. Corrigen distorsiones o fallas del mercado. Impuesto de impuesto de monto fijo. Por ejemplo, impuesto por el litro de benzina. Piolita ahí. Ahora, ¿cómo se mueve el impuesto en el modelo de oferta y demanda? ¿Qué efectos tiene? El impuesto que analizaremos es a la compra y a la venta de bienes y servicios. Va a ser un impuesto indirecto en este caso. El impuesto se le puede cobrar al productor o al consumidor, a cualquiera de los dos, y eso también se va a ver en un estilo de ejercicios. De hecho, yo hice un ejercicio en el cual se aplicaba un impuesto al productor o al consumidor. Está en uno de los videos que tengo en el canal de Usage Premium, que también se lo voy a mandar al profe para que lo suba ¿cómo se llama esta cosa? A lo virtual. Por eso, puede ser un monto fijo, por ejemplo, 50 de pesos por cada bonobón, o un porcentaje, 19% por cada bonobón. El impuesto genera una brecha entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor. ¿Se dan cuenta? Aquí está cómo se ve el gráfico que siempre se utiliza para el excedente, para el equilibrio, todo eso, cuando se le aplica un impuesto, ya sea al consumidor o al productor. En este caso, se le aplica un impuesto al productor. ¿Se dan cuenta? Digamos que el equilibrio anteriormente era este. Y aquí nosotros tenemos el impuesto. El impuesto va a ser la resta entre el 4 y el 2,5. Igual el impuesto tiene su formulita. La fórmula va a ser el precio del consumidor menos el precio del productor. Y cuando se aplica el impuesto al consumidor es lo contrario. Aquí tenemos el equilibrio, ¿cierto? El impuesto, que va a ser de 1,5 en este caso, y va a ser la nueva curva de demanda con el impuesto. ¿Hay alguna duda o consulta con esto hasta el momento? Leo el chat, igual veo las reacciones, así que vale todo. Aquí dijo M. Bustamante. No sé cuál será su nombre. Vale, perfecto. Ya, perfecto.
Entonces prosigo. Entonces, acuérdense de esto. Impuesto o T de tax, que es impuesto en inglés, va a ser el precio del consumidor menos el precio del productor. O, como está puesto aquí, el precio de la demanda menos el precio de la oferta. Claramente, un impuesto, o sea, mejor dicho, el impuesto, como nosotros sabemos antes, nosotros tenemos un equilibrio en donde el equilibrio va a estar acá, va a ser este el P de equilibrio, el Q de equilibrio, la curva de demanda, la curva de oferta, ¿cierto? Donde aquí tenemos el excedente del consumidor y aquí tenemos el excedente del productor, ¿cierto? Al momento de aplicar ¿cómo se llama esta cosa? Al momento de aplicar el impuesto, nosotros nos va a generar este gráfico de acá. ¿Se dan cuenta? Tenemos un precio del consumidor y un precio del productor. Todo esto nos va a generar algo llamado recaudación fiscal, que como mencioné anteriormente, es lo que recauda el gobierno o el Estado para aplicarlo en gastos públicos, como las plazas, hospitales, todo eso, entre comillas. ¿Cómo se calcula la recaudación fiscal? Multiplicando el nuevo Q de impuesto, ¿cómo se calcula? Ya sea evaluando el precio del consumidor en la función de demanda o el precio del productor en la función de oferta. En teoría, si realizamos cualquiera de esos dos cálculos, debería dar el mismo Q. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Va a ser el impuesto, o sea, la T que obtuvimos acá con esto, por el Q. Si se dan cuenta, son cálculos de áreas de rectángulos, cuadrados, triángulos, todo eso. Entonces, nuestro excedente del consumidor va a ser esto, el excedente del productor va a ser esto, y vamos a tener una pérdida social que no se la va a llevar ni el consumidor ni el productor, ni siquiera el Estado, va a quedar ahí, va a ser algo como que se pierde, que es este. Y gráficamente es así. ¿Me se dan cuenta de lo que les dije? El excedente del consumidor antes era esto en equilibrio, el productor era esto, no había recaudación fiscal antes del impuesto, fíjense, y el beneficio social es todo el triángulo, decirle rectángulo. Ahora, ¿qué pasa? Si le aplicamos el impuesto, como les dije anteriormente, esto va a ser la nueva recaudación fiscal, esto va a ser la pérdida social, y el A, como dice acá, va a ser el excedente del consumidor, va a ser el excedente del productor. Y listo. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Quedó todo claro? ¿Se va entendiendo hasta el momento? Hasta el momento todo es identificar áreas de rectángulos y triángulos, nada más. Y de hecho, no es tan necesario aprenderse las fórmulas, sino que se deducen del mismo gráfico. Ahora, ¿qué pasa? No sé si se acuerdan de la inelasticidad de las curvas de la función de demanda, todo eso. Resulta que para acá también sirven. Por este caso podemos ver la inelasticidad de la curva de oferta o la de la curva de demanda. ¿Cómo vemos eso? Así. La carga del impuesto, o mejor dicho, qué agente va a ser el que paga más, va a ser el que tenga su curva más inelástica. Por ejemplo, en este caso, estos dos primeros casos, la curva más inelástica es esta. Se dan cuenta, está como más... un segundo. ¿Podrías explicar brevemente cómo se ve la inelasticidad? Ya, la elasticidad se puede ver ya sea usando la fórmula de elasticidad, que ahora mismo no me acuerdo mucho, o viéndola gráficamente. En este caso, si se dan cuenta, hay una que está como más empinada que la otra. En este caso, la roja está más empinada que el azul. Ya. La curva más empinada es la más inelástica. Esa es una de las maneras mucho más sencillas de verla.
Aquí la curva de demanda, esta es la más empinada, y aquí la curva de oferta es la más empinada. ¿Y qué provoca esto? Que aquí, por ejemplo, el consumidor pague más de impuestos. En este caso, el de al lado, que la curva de oferta esté más empinada, provoca que el productor pague más. No sé si hay alguna duda con eso. No sé si la persona que me preguntó le quedó claro. Disculpa, ¿puedes repetir nuevamente, por favor, Ya. de electricidad? Gracias. Ujú. Ya mira, resulta que acá nosotros tenemos dos curvas, ¿cierto? La de la oferta y demanda. Para poder identificar eh, qué agente paga más, ya sea en el impuesto, o qué agente paga más en el impuesto, mejor dicho, si paga más el consumidor o el productor, lo tenemos que fijarnos en la forma que tiene la curva. En este caso, nosotros normalmente tenemos en equilibrio claramente una curva así, ¿cierto? Curva de oferta y demanda. ¿Qué pasa si la curva de oferta es más empinada en este caso? O sea, va así. Y digamos, esta va así. Claramente, la curva más empinada significa, se me trabé. Significa que es más inelástica. Y que y si una curva es más inelástica que la otra, significa que el agente que está familiarizado o relacionado con esa curva paga más. En este caso, si te fijas, la curva de demanda, que es la roja, está más empinada hacia abajo en este caso que la de oferta. Por lo que quiere decir que en el gráfico, este va a ser mi excedente del consumidor y lo que paga de impuesto el consumidor va a ser la B, a diferencia de lo de acá. Te cuenta aquí, está todo, como decirlo, simétrico, por decirlo de alguna manera. Aquí paga lo mismo, el mismo excedente, entre comillas, y mismo periodo social, ¿cierto? Pero fíjate, aquí no son lo mismo. ¿Por qué? Por la forma que tiene la curva de demanda. Entonces, repito, si la curva de demanda es más empinada, o sea, es inelástica. ¿Qué quiere decir que sea inelástica? Que el impuesto que paga el consumidor va a ser mayor al que paga el productor. Caso contrario, ¿qué pasa si la curva de oferta es más empinada que la de demanda? Quiere decir que la curva de oferta es más inelástica que la del productor, o sea, que la del consumidor. Quiere decir que también que el productor es el que paga más impuestos. Así que no sé si ahí quedó mucho más claro. Espero. Sí, quedó muy claro, gracias. Vale, no hay de qué. La otra persona que me lo preguntó igual le quedó claro. Ya, vale, perfecto. Ya. Y aquí de la misma forma, ¿se dan cuenta? Perfectamente inelástica o también perfectamente elástica. Eso. Normalmente no se ve este tipo de gráficas, así que no se preocupen. Normalmente se ve estas dos. Ahora, creo que viene la respuesta. Seguro. Sí, ya. Consulta, vuelvo al comente. En un mercado perfectamente competitivo, el gobierno decide aplicar un impuesto del 20% por unidad. Un analista indica lo siguiente. Esta política le permite recaudar fondos al Estado, pero a costa de los consumidores. Comente. ¿Es verdadero o falso? Falso, va a depender del consumidor y del productor. Veamos. Claramente, como dice el compañero, si el truco es que el truco además que dice por unidad es que tampoco te especifican si es hacia el consumidor o al productor, sino que te dicen ya se aplica tal impuesto, pero el analista te dice ya, esto le afectará únicamente a los consumidores, ¿cachai? Cuando te dicen, por ejemplo, ya, le aplico un 20% al consumo. Ahí el analista tendría razón,
y diciendo que el impuesto sería más para los consumidores que para los productores, ¿cachai? En este caso, nos decían en general, ¿viste? Eso. Entonces la respuesta sería falso. Los costos del impuesto recaen sobre la gente económica que tiene un comportamiento más inelástico con respecto al precio. Es que normalmente, Benja, es que me pregunta si no puede ser que falte información adicional. No, es rara vez te va a salir un comente que donde te falta información adicional. Y resulta que, según cuando estuve preparando la ayudantía, yo caché el tiro que era falso, al momento, porque ni siquiera vi la respuesta. Eh, Porque, como te digo, si te dicen que se aplica un impuesto y no te dicen a qué agente se aplica, claramente es un impuesto general. Y después, si te dicen que va a afectar a más un agente que el otro, ya debería hacerte ruido. No sé si cachaste. Ya, perfecto. Vale. Entonces, falso. Los costos del impuesto recaen sobre el agente económico que tenga un comportamiento más inelástico con respecto al precio. Como les dije, si la curva de demanda es más inelástica que la curva de oferta, entonces el impuesto recaerá con mayor medida sobre los consumidores. Si la curva de oferta es más inelástica que la curva de demanda, entonces el mayor impuesto recaerá a los productores. Básicamente lo que le dije recién. No sé si se entendió el comente. ¿Alguna duda? Porque básicamente este gráfico que tengo acá es el que ejemplifiqué acá, el mismo. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a esto. O mejor dicho, ¿les quedó claro? Vale, ya perfecto. Ya buena, me parece. Recuerden que tengo el chat abierto y las reacciones también, así que las puedo ver si necesitan consultar algo. Así que eso. Eh, ya. Acuérdense, para responder bien un comente, lo que tienen que hacer es, primero, leer, claramente ir viéndolo paso a paso. Y ahora, para generar la respuesta, es primero verificar si es falso o verdadero, luego explicar la materia que conlleva el comente o a la que se refiere, y después argumentar tu respuesta en base a la materia. Eso, esos son como tres pasos para responder comente. Voy a dejar cargando mi teléfono, se me olvidó. Ah, no encuentro el cargador. Ya, mientras voy a bajar el segundo comente. Ya, léalo mientras, léalo, léalo. Ya dice, en cualquier momento se me corta la luz. Los productores de zapatos en Chile insisten en la aplicación de altas tasas arancelarias, dados según ellos indican, es la única forma de proteger la industria en Chile sin efecto de eficiencia. Ya, materia. ¿Qué, hay que- ¿qué hay que saber? ¿Qué hay que saber? ¿Qué es el comercio internacional? Cuando hablamos de aranceles, ya nos vamos al comercio internacional. Precio, escasez, abundancia, importación y exportación. Normalmente el arancel se aplica a las importaciones, así que creo que aquí se explicó exportación, no me acuerdo. Ya. Comercio internacional. Es una economía cerrada, autarquía. El equilibrio se encuentra donde se interceptan la curva de oferta y demanda. En una economía abierta al comercio internacional, el mercado interior se rige a precio internacional. O sea, vamos a tener el precio de equilibrio y vamos a tener también un precio internacional. Puede estar encima del precio de equilibrio o debajo del precio de equilibrio. Depende de los datos que nos den. Y el precio internacional
precio al que se intercambia un bien o un servicio en el mercado internacional. O sea, en base a importación o exportación. Truquito, o sea, no truquito, sino que un dato. Y quiero que lo anoten en algún lado. Si el precio internacional es mayor al precio de equilibrio, va a haber un exceso de oferta, o sea, abundancia, por lo que se deben exportar cosas. Anoten, anoten, por ahí. Ahora, si el precio internacional está por debajo del precio de equilibrio, va a haber un exceso de demanda, o sea, va a haber escasez. ¿Y qué pasa cuando hay escasez? Hay que importar objetos del comercio internacional. Así que espero que la haya anotado por algún lado, porque nos va a servir después. Prosigo. Importación. Resulta, como les dije, si el precio internacional está por debajo del precio de equilibrio, va a haber un exceso de demanda. ¿Por qué? Porque el cudo de demanda, el cudo de demanda va a ser mayor al cudo de oferta. Entonces va a haber todo esto de acá, va a ser lo que falta. Eso, a ver, ya. Entonces, el excedente también va a cambiar. Si en equilibrio era el excedente del consumidor, era la A, y el productor era solamente BD. Después del comercio internacional, el excedente del consumidor va a cambiar a esta cosa de acá, este trapecio creo que era, no me acuerdo muy bien la forma. El excedente del productor va a ser solamente esto. Y el bienestar social va a ser todo esto de acá. Igual, creo que aquí falta un dato que, si mal no recuerdo, no creo que sea solamente esta C, yo creo que es todo esto. Sí, es todo esto. Todo esto va a ser el bienestar social o el beneficio social. No, mejor dicho, beneficio social. Excedente del consumidor, productor, beneficio social y excedente de toda esta cosa de aquí. El monto importado es lo que hay que importar claramente. La diferencia entre el Q de demanda con el Q de oferta. Y si está la importación, claramente también está la exportación, que es todo lo contrario. ¿Sí se dan cuenta? Que es todo lo contrario. Precio internacional arriba del equilibrio, exceso de oferta, el Q de oferta mayor al Q de demanda, hay que exportar. Y lo mismo, beneficio social, excedentes y todo eso. No hay que ahondar mucho en esto. Ahora, barreras al comercio. Está el proteccionismo, es una idea de que el libre comercio es perjudicial y debe restringirse. Tiene argumentos a favor también, que es donde la seguridad nacional, que quiere decir que ante un conflicto existe el riesgo en el abastecimiento de algunos bienes, por ejemplo, la carne argentina, creación de empleo, donde las industrias nacionales pueden competir con las importaciones y generar empleo, y también el arancel, que es donde nos vamos a enfocar. Impuestos sobre un bien importado. Como les dije, el arancel va sobre la importación, no sobre la exportación. Tu, tu, turu, tu, tu. Ahora, ¿qué pasa? El arancel es un precio o un porcentaje de precio que se le aplica al precio internacional que genera importación. Entonces, acá, si se dan cuenta, tenemos el precio internacional con el precio de equilibrio.
y al precio internacional se le suma el arancel, lo que genera más gráficos, donde claramente va a seguir habiendo o existiendo importación o exceso de demanda, porque el Q de demanda va a ser mayor al de oferta todavía. Esto va a ser el, el ingreso arancelario. Y si mal no recuerdo, según los ejercicios que yo hice antes, esto es la recaudación fiscal, si no me equivoco. Voy a buscarlo de bien. Pero eso más que nada, sí, hay que guiarse del gráfico. Ya está la respuesta. Ahora, uy, me salto. Según ustedes, ¿este comentario es verdadero o falso? ¿Falso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ahí la persona que se llama Hola me dice que es falso porque no hay efecto de eficiencia. ¿Hay pérdida del bienestar, del bienestar social? Ya, déjame ver. Ujú, en parte. Veamos la respuesta. Uy, dice, falso. Los fabricantes de calzado tienen intereses económicos individuales detrás de esta afirmación. O sea, como que piensan en ellos mismos. Como dicen, no, si me va a afectar a mí, ¿cachai? Me va a afectar a mí, no. Al imponer tasas arancelarias a la importación, sube el precio al que ellos podrán vender y de esa forma obtener mayores beneficios. Esto genera un aumento de la cantidad producida por las empresas nacionales y disminución en la cantidad demandada por parte de los consumidores nacionales. La cantidad importada se reduce. Además, el gobierno logra recaudar recursos con esta política, pero también se genera una caída en el excedente total, en comparación a la situación sin aranceles. Por lo tanto, el comentario es falso, ya que sí genera efectos sobre la eficiencia. Eso. No sé si quedó claro. No, Ya, ¿qué pasó? ¿En qué te quedó duda? A ver si la puedo porque responder. si Dime. yo aumento el arancel, Ajá, voy a, déjame voy buscar el a, gráfico. Aquí está. Ya, dime, a ver si voy a ahora sí. bajar, sí, claro, voy a bajar mi bienestar social, Ya, pero también yo sé que el gobierno va a aumentar ingreso. su ingreso, va a aumentar, Ujú. pero también va a disminuir eh, la importación y también va a subir los precios. Entonces, no entiendo ese cómo puedo yo explicarlo mejor. A ver, déjame tratar de entender lo que me acabas de decir. O sea, ya, aumenta el precio internacional más el arancel, ¿cierto? Va a ¿Sí? disminuir mi beneficio social, ¿ya? Claro, Va a haber una pequeña recaudación por parte del gobierno, porque es un impuesto, es como un impuesto al precio internacional, ¿cierto? sí. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Yo sé que va a subir los precios Ujú, del bien, sí. pero cuando yo defina este punto, ¿lo puedo definir por parte o todo tiene que ser todo dentro de un párrafo? Ah, No sé no si me- podéis definirlo por parte. Si la idea es que Ah, el ya, argumento que, bueno, eso. No, sí, también que lo defináis por parte. ya, ok, gracias. Vale, pero eso. ¿A alguien le quedó duda con la respuesta que había puesto el coordinador en la ayuda en esta cosa? Además, o mejor cambio la pregunta. ¿Quedó todo claro para pasar al ejercicio numérico?
Efecto sobre la eficiencia. Eficiencia se requiere o se refiere a beneficio social. Ponte tú en cuando generas, ¿cómo decirlo? Cuando creas, vamos a buscar la importación acá. Cuando te importas objetos, tú tienes un beneficio social, al igual que cuando exportas. Entonces, lo que te dice es que va a haber menos eficiencia, ¿cachai? Eficiencia-beneficio. Así al menos así lo entendí yo. No sé si se entiende un poco. Vale, me parece. Entonces vamos a partir, o sea, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. Suponga que el mercado de las lentejas está representado por las siguientes funciones de demanda. Tenemos la Q de demanda, que es 1200 menos 8P, y la Q de oferta, que es 2P menos 1000, donde Q es la cantidad de lentejas medidas en kilos y P el precio del kilo de lentejas. A. Calcule el equilibrio en este mercado como también el excedente del consumidor, productor y total. Grafique. Ya. Si hubiera estado en la sala, lo hubiera dicho ya, cabros, tienen 5 minutos. Pero como no estamos en la sala, voy a hacerla al tiro. Tenemos Q de demanda, ¿cierto? Que es 12.000, 12.000 menos 8P. Y el Q de oferta, que es 2P menos 1000. El equilibrio, ¿cómo se calcula? Es igualando ambas curvas. O sea, 12.000 menos 8P es igual a 2P menos 1000. O sea, tiramos las P a la derecha y los números a la izquierda, queda como 13.000, es igual a 10P. Y el 10 lo pasamos dividiendo y nos da 1300 es igual a P. Y ahora podemos reemplazar este P en cualquiera de los dos curvas de demanda. Eh, Antonio, a ver, la ayudantía 7 y 8 están en virtual. Mi... Pues yo no tuve, o sea, yo no tuve la oportunidad, no alcancé a hacer una ayudantía 8 porque justo había paro, pero sí una ayudantía 7. Y esa sí que está en virtual, creo. Al menos la de mi parte. Y creo que la ayudantía 7 fue para la PEP 2. La 8 era como la introductoria a la PEP 3, pero no alcanzó a hacer esa. Igual si no me equivoco, la pauta o los ejercicios de la ayudantía 8 sí están. Igual, de todas formas, tengo el documento con las respuestas y se lo voy a subir al Drive cuando llegue a la casa. Así que eso. Entonces sigo. El P lo voy a reemplazar en la curva que se me haga más fácil, que en este caso la de oferta. Bueno, en curva de oferta, esto es 2P menos 1000, 2 por 1300 menos 1000, 2600 menos 1000, 1600. Entonces, gráficamente, tenemos lo siguiente. Antes de graficar, como es un gráfico en donde ambas curvas se interceptan, ya sea en uno o dos ejes, hay que obtener los límites. ¿Y cómo se obtienen los límites? Haciendo un parámetro cero y despejando el otro. Y para obtener el otro se hace lo mismo, pero al revés. En este caso, voy a dividirlo acá. Voy a hacer si Q es cero, entonces va a ser es igual 12.000
menos 8 P de demanda y 0,2 P de oferta va a ser menos 1000. Si reemplazo, esto va a quedar como 8 P va a ser igual a 12.000. 2P de oferta va a ser igual a 1000. 12.000 en 8 es, no sé cuánto es, así que calculadora. 1500, o sea, P de demanda es 1500 y P de oferta es 500. Ahora, si P es 0, aquí únicamente nos serviría. Ah, no, aquí igual podemos calcular los dos, pero se dan cuenta, uno de los valores nos va a dar negativo. Eso quiere decir que va a estar en el eje, en la parte negativa del eje. Entonces, Q de demanda va a ser 12.000 menos, claramente, y Q de oferta va a ser menos 1000. Ahora graficando, tenemos que P, Q, tiramos esto para acá, porque claramente no empieza del cero, y para acá. Entonces, con esto, tenemos que, de la curva de oferta, de demanda, aquí el equilibrio, ¿cierto? Donde el equilibrio era 1300 y 1600, y este límite era 1500, este era 500, y este era 12.000. Ya. ¿Alguna duda con lo que hice hasta el momento? Aún no calculo el excedente. De hecho, voy a dejar que los excedentes los calculen ustedes. Denme un minuto. Ya. Excedentes. El excedente del consumidor claramente va a ser esta de acá. No recuerdo mejor. Y el excedente del productor va a ser esta de acá. Que queda dispareja el triángulo, pero se entiende, entre comillas. Va a ser 1500 menos 1300 por 1600 y por un medio. ¿Por qué? Porque es un área de un triángulo. Es base por altura dividido 2. Entonces, si lo calculo, va a ser 200 por 1600. Eso es 200 por 1600 dividido 2. Esto da 160.000. El excedente productor es lo mismo, pero con los parámetros de abajo. O sea, 1500 menos 500 por 1600 por un medio. O sea, esto son 6. Ahí sí. 1000 por 1600 dividido 2. Ah, no, mentira, 1300, perdón. 800 por 1600 dividido 2. 640.000. Y la excedente total, claramente la suma de los dos. Es el excedente del consumidor más el excedente del productor.
y esto es 800.000. Ahora, o sea, ¿quedó alguna duda o consulta con esto? La A, ¿quedó todo claro? ¿El cálculo? ¿Me escucha? Ya, perfecto. Todos los ejercicios, o mejor dicho, la mayoría de ejercicios parten así. Excedentes, después de eso se le aplica lo demás. Ya. Ahora, para la B, dicen, el gobierno busca mejorar el bienestar de los consumidores y evalúa promulgar una ley que establezca un precio máximo de 1.000. Analice esta política indicando qué ocurre con el excedente del consumidor, el excedente del productor y el excedente total. ¿Recomienda al gobierno aplicar esta política? Ahora, como les dije, esto se debería haber explicado en la ayuntía 8, pero no se pudo hacer, así que lo explicaré igual. Precio máximo, que es la fijación del precio máximo, es el precio legal más alto al cual se puede vender un bien, va a generar escasez, el precio máximo no tiene sentido fijarlo sobre el precio de equilibrio. Lo que motiva la fijación de precios es que el precio de mercado es muy alto y que el mercado no se ajusta automáticamente, ya que no cumple con el objetivo de asegurar un nivel de consumo de consumidores. Ejemplo, el gobierno decide fijar un precio máximo a las vacunas de la influenza. ¿Se da cuenta? Equilibrio, equilibrio. Excedente del consumidor, excedente del productor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando aplicamos un precio máximo, los gráficos o excedentes cambian. ¿Por qué? Porque al aplicar el precio máximo, mi excedente productor va a ser únicamente la F, excedente del productor, pero el excedente del consumidor aumenta. O el excedente del consumidor aumenta a este trapecio de acá, esta figura de acá, no sé cómo se llama la figura, pero es este triángulo, el triángulo A, y el rectángulo B más D. Y hay una pérdida social, que va a ser o sea, va a ser lo que no recibe ninguno de los agentes. Va a ser como lo que se pierde ahí al aire, en el aire. Y de hecho, esto de acá es muy importante para la pregunta que se hace en la B, que si se recomienda al gobierno aplicar la política. Ahora, teniendo eso en cuenta, realicémoslo. Voy a borrar los colores y voy a copiar el gráfico, porque se va a utilizar el mismo de siempre. Y de hecho lo voy a agrandar un poco, por ahí. Vamos a aplicar un precio máximo, que ojo va a estar debajo del equilibrio. Va a estar acá, ponte tú. ¿Y el precio máximo de cuánto era? Déjenme ver. Precio máximo de 1.000. Claramente, mi excedente va a cambiar, ¿cierto? Y vamos a tener esta figura. ¿Dónde? Acá va a estar el excedente del. Mentira. Todo esto de acá. Ay, qué feo. Ya era. Ahí, 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 ahí. Y ahora sí. Será el excedente del consumidor, el excedente del productor y va a ser lo con morado, la pérdida social. Ahora, ¿qué nos pedían? Dice, analice esta política indicando qué ocurre con el excedente del consumidor, del productor y excedente total. ¿Recomienda al gobierno aplicar esta? Ya.
Entonces hay que obtener de nuevo la elección del consumidor, que si dan cuenta, nos van a faltar dos términos, o mejor dicho, un precio y un equilibrio para obtenerlo. ¿Cómo se obtiene este Q? Evaluando el precio en la curva que topa. O sea, evaluando el precio en ambas curvas que topa. Topa en la de oferta y en la de demanda. Voy a buscarlas, esta cosa de acá, porque hay que flojera anotarla de nuevo. Tenemos que en la curva de oferta, si evaluamos el precio que es 1000, pero me falta un cero acá, 2 por 1000 menos 1000, claramente esto es 1000. Entonces va a ser 1000 acá. De hecho, no es necesario obtener el de acá, pero igual lo haremos. 12.000 menos 8 por 1000, y esto es 4000. Ya, entonces esto va a quedar como 4000 acá. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta este precio, ¿cierto? ¿Y este precio cómo se obtiene? Reemplazando este Q en la curva de demanda. O sea, si reemplazo el 1000 acá, va a ser, creo que es 13.000. No estoy seguro el valor hacia el ojo. Voy a verificar. Entonces, 1000, de acá va a ser 1000. Si tiro el 8p por un lado, va a ser 8p es igual a 11.000. Va a ser 11.000 dividido 8. Y 11.000 dividido 8 es 1375. O sea, 1375. Ahora sí podemos calcular los excedentes. Sí, a mí también me dio. Entonces, el excedente del consumidor va a ser la suma del área del triángulo con el rectángulo. O sea, primero el rectángulo, el triángulo mejor dicho, 1500 por 1000, un medio, más 1375 menos 1000 por 1000. El excedente del productor va a ser 1000 menos 500 por 1000 por un medio, y el excedente total va a ser consumidor, productor. Y la previa social también va a haber, ¿qué va a ser? Tengo lo de acá, va a ser 1375 menos 1000 por 1600 menos 1000 por un medio. Ahora voy a calcularlo. 1500 menos 1375 por 1000 dividido 2 más 1375 menos 1000 por 1000.
Esto me da 437,500. El excedente productor también es similar. Es 500 por 1000 dividido 2, 250.000. Esto es la suma de los dos, o sea, 250.000 más 437,500, o sea, 687,500. Y la previsión social es 365 por 600 dividido 2. Dividido 2. 112500. Ahora, hay que compararlo con lo obtenido anteriormente, porque eso es lo que nos pedían. Y ver si se aplica o no, o sea, si se le recomienda al gobierno aplicarlo o no. Entonces, veamos los excedentes que obtuvimos anteriormente. El excedente del consumidor era 160.000, ¿cierto? Y aumentó con el precio máximo a 437.000, ¿cierto? Entonces, aumentó harto el excedente del consumidor. El excedente del productor antes era 640.000, está acá, y ahora disminuyó a 250.000. El excedente total antes era 800.000, ¿cierto? Y ahora pasó a ser 687.500. ¿Y qué pasa si yo le sumo la pérdida social al excedente total? ¿Cuánto da? Sumen, sumen. Exacto, ¿cierto? Da el excedente total. Ahora, entonces, ustedes lo que tienen que poner en esta respuesta, es decir, que el excedente del consumidor aumenta de tanto a tanto, el excedente del productor disminuye de tanto a tanto, el excedente total también disminuye tanto a tanto por la pérdida social, y para responder la pregunta de si se recomienda aplicar o no esta medida, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay pérdida. Siempre que hay pérdida social, no se recomienda aplicarlo. Anoten eso en algún lado aparte. Siempre que hay pérdida social, no se recomienda aplicar. En base a la eficiencia, claramente. Entonces, en base a la eficiencia, siempre que hay pérdida social, no se recomienda aplicar. Eso. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Para, para realizar las últimas dos cosas que nos quedan. ¿Quedó todo claro? Como no ha dicho nada, voy a decir. Entonces, ya, la sé. Antes la sé. No, mira que. El gobierno busca mejorar el bienestar de los consumidores y evalúa entregar un subsidio de 50 pesos por unidad. O sea, subsidio en general, no a ninguno de los agentes. Por unidad, el cual será entregado a los consumidores. Analiza esta política indicando qué ocurre con el excedente del consumidor, excedente del productor y excedente total. ¿Recomienda el gobierno aplicar esta política? A ver, aunque... Déjame ver. Ah, ya. Entonces, ¿qué es el subsidio?
Es una principal fuente de de egreso fiscal por concepto de gasto público. Ahora sí. Principal fuente de egreso fiscal por concepto de gasto público, ejemplo, plazas públicas, hospitales públicos, etcétera. Es lo mismo, lo anterior. Se utiliza cuando los costos de producción son muy elevados o se requiere aumentar el consumo de un bien. Recae más en el agente que tiene la curva menos elástica. Provoca pérdida de eficiencia. Ojo acá. Y siguiendo el mismo gráfico ¿cómo se llama esta cosa? Siguiendo el gráfico del impuesto, ocurre lo mismo. A la diferencia de que en este caso va a ser el precio de la oferta menos el precio de la demanda. Oferta, demanda. Y ahora, sí, la fórmula al revés que el impuesto. Esta vez el precio de oferta va a estar arriba del equilibrio, el precio de demanda abajo del equilibrio. En impuesto, el precio de demanda estaba arriba del equilibrio y el precio de oferta abajo del equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en impuesto la recaudación fiscal del consumidor estaba arriba del equilibrio, aquí el subsidio, para, si en el impuesto la recaudación fiscal del consumidor estaba arriba del equilibrio, en el subsidio, el monto subsidiado para el consumidor está debajo del equilibrio. O sea, tenemos el equilibrio acá, ¿cierto? El excedente del consumidor va a ser todo esto, el excedente del productor va a ser todo esto, el monto subsidiado para el productor va a ser de acá, de acá, no, va a ser este de acá, todo esto de acá, espérate, me quedo feo, va a ser todo esto de acá, el monto subsidiado del consumidor va a ser todo esto de acá, y la presión social va a ser este triángulo de acá. Eso. Entonces, como quería esto, para realizar los suicidios, hacer lo siguiente. Tenemos que el precio de oferta, o mejor dicho, el precio del productor menos el precio del consumidor, va a ser 50. Lo que quiere decir que eh, el precio del productor va a ser precio del consumidor 50 más el precio del consumidor. Y ahora nuevamente en el equilibrio, creo que lo tengo copiado. Bien, va a ser el precio del consumidor, precio del productor. O sea, esta es la manera que yo tengo yo de hacerlo. Y aquí igual, por ejemplo, lo que tú podías hacer es despejar el precio en ambos y reemplazar directamente la fórmula. Pero yo encuentro que es más engorroso, es mejor hacerlo de esta manera. Y ahora la reemplazo en el equilibrio, que es 12.000 menos 8 precio consumidor, igual a 2 precio productor, menos 1.000. Reemplazo el precio productor, menos 80 precio consumidor, es igual a 250 más el precio del consumidor, menos 1.000. Esto va a ser 12.000 menos 8 al precio del consumidor, es igual a 250 menos 2 precio del consumidor, o sea, más, menos 1.000. Y esto va a ser 12.750 si no me equivoco. Es igual a 10 PC. Creo que estoy bien. Creo. Y esto me va a dar si lo divido en... ¿Cómo quedó 50? Nada que ver. 100, perdón. 900, ahí sí. PC. Entonces PC va a ser 1.290. Y ahora, si lo reemplazo aquí mismo,
Si el precio del productor es 50 más PC, esto es lo mismo que 50 más 1290. Esto va a ser precio del productor, 1340. Ahora, tomamos nuevamente el equilibrio. ¿Dónde dejo copiarlo? ¿Qué onda? Ah, ese. Copiar, pegar. Hacerlo pegarlo aquí arriba. ¿Qué onda? Me cuestión. No sé qué onda la tablet, ya no importa. Aquí, aquí. Ese. Y ahora sí. Entonces, el precio del consumidor va a estar abajo del equilibrio. Va a estar acá. 1290, 1340, 390. Va a haber un nuevo Q aquí. Va a quedar feo, de hecho. Voy a hacer esto de cambiar para darle la curva. Ahí sí. No se ve, ¿eh? No, se perdió la imagen. Ya al tiro. Espera un segundo. Y ahora sí, estoy grabando de nuevo. Entonces, coloqué en esta cosita el precio del consumidor y el productor. Este va a ser el precio del productor, precio del consumidor. Y ahora, al igual que en el... ¿Cómo se llama esta cosa? Que en el precio máximo, precio mínimo, impuesto o subsidio, hay un nuevo Q, que en este caso es el Q de acá. Cuando se obtiene ese Q, evaluando cualquiera de los precios en la curva que topen. Por ejemplo, puedo evaluar este precio en la curva de oferta o este precio en la curva de demanda y nos van a entregar el mismo Q. En este caso, el más sencillo de calcular es el, perdón, este 1340, no 1390. Sí. Es evaluar el precio del productor en la de oferta, ya que son menos números. Entonces, si lo hago acá, es Q de subsidio, va a ser igual a 2 por 1390 menos 1000. Esto va a ser 2780 menos 1000, 1780 creo. ¿O no? No, 1680. Perdón, ¿viste? Ando medio pollo hoy día. Bueno, todos los días, mejor dicho. Ahí sí. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es obtener de nuevo los excedentes. Y como les dije, el excedente del consumidor en este caso va a ser, eh, voy a hacerlo con rojo. Esto va a ser lo que paga el consumidor. Bueno, el excedente del consumidor. El excedente del productor va a ser excedente del productor. Y la previsión social voy a hacerla con morado. Ya. Ahora, veamos, Disculpa, calculemos. Sí, disculpa, tú no comentaste que el productor se compraba arriba que el del consumidor. el precio. En este Ah, caso, ya. el equilibrio, mira, fíjate. Aquí el sitio que se forma como un rectángulo, bueno, que es el que está de acá, ya. ¿Sí? Eso es el monto subsidiado. En el monto subsidiado
la parte que se le subsidia al productor está entre el equilibrio y el precio del productor. En este caso, este es el precio del productor, ¿cierto? Este es el precio de equilibrio. Entonces, el monto subsidiado para el productor va a ser este rectángulo de acá, ¿cachai? Y para el consumidor es al revés. El monto subsidiado para el consumidor es el que está entre el precio de equilibrio y el precio del producto del consumidor, que es este rectangulito de acá. Ya, ok, gracias. Vale. Entonces, ahora sí, excedentes. Excedente del consumidor va a ser 1500, ¿cierto? Menos 1290 por 1680 por un medio. El excedente del productor va a ser 1340 menos 500 por 1680 por un medio. El excedente total es la suma de los dos, pero creo que no lo piden. Déjeme ver. Uy, se cortó de nuevo. Lo vi, lo vi. Ah, y ahora sí. Entonces, creo que no nos pedían el total. Sí, sí los piden. En total iba a ser una previsión social también y un monto subsidiado. Total va a ser del consumidor más el excedente del productor. La previsión social va a ser 1680 menos 1600 por 1340 menos 1290 por un medio. Y el monto subsidiado va a ser 1340 menos 1290 por 50. Entonces, calculando, vamos a hacerlo rapidito. Son 210 por 1680 dividido 2. Esto es 17640. 8, no mentira. 1340 menos 500. Así era. Por 1680 dividido 2. 0,5, 600. Esto le suma los dos. 176, 400. 882000. Esto es 80 por 50 dividido 2. La pérdida social es 2000. Y el monto subsidiado es, perdón, esto no es 50, sino que es 1680. 1340 menos 1290 por otra vez. Ah, qué rabia. Ah, entonces 50 por 1680 es 84.000. Y que nos preguntaban si eh, hoy me había preguntado, no, los excedentes no cambian de lado M Bustamante. Entonces, no, no sé cuál es tu nombre, pero no cambian de lado. ¿Qué pasa con el excedente? Ya. ¿Qué pasa con el excedente del consumidor, productor y excedente total? Si nos damos de nuevo, claramente los excedentes cambian, ¿cierto? En este caso, el excedente del consumidor disminuye en base al primero, al equilibrio. O sea, aumenta un poquito. El excedente del productor igual aumenta un poquito. El excedente total también aumenta. Sí, también aumenta. Y el monto subsidiado es de 84.000. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Hay pérdida.
Entonces la pregunta, ¿se recomienda aplicar esta cuestión al gobierno? ¿Se le recomienda aplicar? No, es ¿cierto? ¿Por qué? Por la pérdida, exacto. Literalmente, pérdida. O sea, en base a la eficiencia, si hay pérdida, no se recomienda aplicar. Estamos enrolados con eso. Ahora, la última. Discul- Dime. disculpa, cuando dices pérdida, ¿cuáles, cuáles tengo que fijarme de la pérdida, social Ujú. o de todo? Es que Tengo que, dale tú, perdón. ¿debo verificar todos los puntos o solamente la sumatoria total? Mira, si te fijas, si yo sumo el monto subsidiado, o sea, si yo le sumo al excedente anterior, el monto subsidiado, que es 84.000, ¿cierto? Da 884, ¿cierto? Porque mi monto, o sea, mi excedente total anterior es de 800.000 y el monto subsidiado es de 84.000. Entonces, ¿Sí? ya. Pero ¿qué pasa? Fíjate, hay una pérdida, que es de 2.000. Ahora, a ese excedente total que obtuvimos sumando el excedente total anterior con el monto subsidiado, le restamos el 2.000. Si te fijas, nos da este. ¿Cachai? Ya, Eso. Igual, no creo que te pidan así como sumar todo, más que nada, con la pérdida, con excedente y todo eso. Pero si quieres verificarlo, puedes hacerlo. Eso más que ya, nada. gracias. Vale. Ahora la última pregunta. De hecho, voy a leerla del computador para no subir tanto la pantalla. Nos dicen, el gobierno busca mejorar el bienestar de los consumidores y evalúa abrir el mercado al comercio internacional, ya que sabe el precio internacional de los productos es de 800. En esta opción, cobraría un arancel de 25%. Analice esta política indicando qué ocurre con el excedente total del consumidor y del productor. Entonces, nosotros ya vimos aranceles, así que vamos a realizarlo al tiro. Ya. Tenemos creo que lo tengo pegado, o sea, copiado. Bueno, perfecto. Tenemos un precio internacional, ¿cierto? De, mejora aquí lo. Precio internacional, ¿cierto? De 800 y un arancel del 25%. Se sabe que el precio internacional más el arancel es el precio internacional, claramente, más el arancel, ¿cómo se dice? Y, o sea, 800 más el 25%, ¿cuánto da esto? El 25% de 800 es 200 y esto da 1000. O sea, vamos a tener un precio internacional de 800 y el más el arancel que es 1000. Eso. Entonces, ahora tenemos que obtener este de aquí, o sea, este precio de acá, este precio de acá, o sea, este Q de acá, este Q de acá y este Q de acá. ¿Cómo se hace? Como les dije, reevaluando en ambas funciones. O se lo quiero quitar así. Si no me equivoco, el precio del consumidor, o sea, la curva del consumidor es 12.000. Esto es 800, 12.000 menos 6.400, 15.000, 5.600
Esto es 600. Y con el arancel sería 4000 y 1000. Ya. O sea, nosotros podemos decir que con el arancel, los consumidores están dispuestos a comprar 4000 kilos de lentejas. Y a este precio, los productores están dispuestos a producir 1000 kilos de lentejas. Ahora, pregunta, ¿se importa o se exporta? ¿Y por qué? ¿Por qué? Escasez, ¿cierto? Hay una escasez de 3000, ¿cierto? Ya, perfecto. Ahora hay que ver de nuevo los excedentes. El excedente del consumidor, ¿cuánto va a ser? Veamos. Va a ser 1500, 1000 por 4000 y 2. Ya. Así tiene sentido. Ya. El excedente del consumidor, o se la converte, va a ser esta de acá. El excedente del consumidor. El excedente del productor va a ser esta de acá. La recaudación fiscal es la ecuación B, vamos a hacerlo en azulito, esta de acá, o mejor dicho, en otro color. En celeste va a ser la ecuación fiscal, va a ser esta de acá. O no, a ver, 200, 3000, sí. Ya. ¿Y la pérdida social? Ah, ya sí. Y la pérdida social va a ser con otro color, esta de acá va a ser pérdida social y esta de acá también va a ser pérdida social. Y ahora podemos calcular todo. ¿Se sigue viendo, cierto? No se ve la pantalla de la tablet, ¿cierto? O el proceso se va a cortar porque se ve pegado. Dame un segundito. Se ve cuando rayo, ¿cierto? Ya, entonces se va a cortar de nuevo. Ya. Hola, buenas. Resulta que el día de ayer se me olvidó reanudar la grabación para la última parte del ejercicio. mm, mm, Último ejercicio, del gráfico, para la parte de en especial. Así que le voy a hacer de nuevo. Resulta que voy a borrar toda esta cosa de acá. No solo no. Resulta lo que me faltaba de ayer era básicamente calcular los excedentes y comparar. Uy, se ve mal, creo. Comparar en base a lo anterior. Entonces, yo lo que hice fue, por ejemplo, colocar lo que es azul, el precio internacional primero, el que era 800, y luego el precio internacional más el arancel, que era el 25% de 800, que es la parte roja. Obtuve ambas cantidades. Por ejemplo, este es un 6. Obtuve la cantidad ofertada y la cantidad demandada en base al precio internacional, y también hice lo mismo, pero para el precio internacional con arancel. Entonces me dio que la cantidad ofertada para el precio internacional sin aranceles de 800 y la cantidad demandada de 5600. Y para el que tiene arancel es de 1000 en la ofertada y 4000 la demandada. Claramente cuando el precio internacional está bajo el equilibrio, hay escasez, por lo que se deben importar cosas. Y el arancel se aplica únicamente a las importaciones. Entonces, vamos a tener en, encerrado en verde
el excedente del consumidor, encerrado en morado, el excedente del productor, encerrado en celeste, la erogación fiscal y encerrado en amarillo, esos dos triangulitos que están ahí, la, la brevedad social. Uy, ahora sí. Entonces, para empezar a calcular, voy a hacer el excedente del consumidor, que es el triangulito verde. De hecho, lo voy a colocar en verde, para que se entienda. Va a ser 1500 menos 1000, en este caso, por 4000 por un medio. Como se le haría de un triángulo, multiplicado un medio. Eh, el excedente del productor es A, es 1000 menos 500 por 1000 por un medio. El excedente total, a lo mejor dicho, la recaudación fiscal, aquí está, creo que es este celeste, y ahora se entiende. Es en este caso 1000 menos 800 uy, por 4000 menos 1000, sí, está bien. La pérdida social, que lo hice con este color, si no me equivoco, es 1000 menos 800 también por 1000 menos 600 más, o sea, por un medio, más los mismos 1000 menos 800 por, eh, uy, creo que se ve pixeleado, ya, pero después se arregla solito, creo. 800 por 5600 menos 4000 por un medio. Espero que se arregle, la verdad. O sea, a ver. Y ahora sí, lo único que he hecho es colocar los valores que se deben utilizar. ¿Se dan cuenta? Y aquí está el excedente del consumidor, productor, recaudación fiscal y la previa social. Todo esto amarillo, de hecho, voy a ponerlo mucho más claro porque se ve feo. Cambiar estilo, perdón, no sé, peor. Vamos a colocarle color, este de acá, que es como azul raro. Entonces, esto es, estos triángulos son la recaudación fiscal, o sea, la previa social. Ahora, hay que resolver claramente. Voy a sacar la calculadora. Entonces sería 500 por 4000 dividido 2. Esto da 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sería de nuevo 500 por 1000 en este caso, dividido 2, 250.000. Abajo sería 200 por 3000, 600.000. Y la pérdida social es 200 por 400 dividido 2 más 200 por 1600 y todo esto dividido 2. Esto da 200.000. Ahí sí. Entonces el excedente total en este caso va a ser el excedente del consumidor más el excedente del productor más la recaudación fiscal. Y esto da un total de 1.200.000.
1.850.000. Entonces la pregunta que nos hacían era si se recomendaba aplicar o no el, el este. Dice análisis de esta política indicando qué ocurre con el excedente del consumidor, el productor y excedente total. Si nos vemos el equilibrio, claramente nos damos cuenta que... Uy, me salté mucho. Nos damos cuenta que el excedente del consumidor era de 160.000 y en la importación con arancel o el precio internacional con arancel, el excedente del consumidor sube a 1.000.000. El excedente del productor son 640.000 en el equilibrio y en la importación con arancel baja a 250.000. Y el excedente total era de 800.000 y ahora es de 1.850.000. Entonces, en este caso, a pesar de que hay pérdida, el excedente del consumidor y el excedente total aumentaron exponencialmente. Aumentaron en una gran cantidad, mejor dicho. Entonces, en este caso, aunque haya esa pequeña pérdida social, lo que se recomienda hacer es, o sea, se recomienda aplicar esta política. Así que eso sería el ejercicio. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, duda, consulta, están mi tato acá. Tengo mi número, o sea, mi grupo de WhatsApp acá, donde pueden consultarme igual cosas o preguntar a los demás. Nos ayudamos entre todos. Así que eso. Espero que les sirva. Ah, adiós. Voy a tener grabación.